Hablemosles de lo que la palabra enseña, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Deje de estar jugando a ser cristiano. Deje de estar jugando al evangelio, porque te están mirando, te están observando. El Señor está mirando los que están en la vid verdadera y permanecen en la vid. Dios te bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida del cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de una nueva criatura. Inclusive, la misma palabra enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 22, hablando acerca del viejo hombre, diciendo, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, conforme a la justicia y a la verdad. La palabra nos enseña en el libro de Génesis que el hombre pecó contra Dios, y por haber pecado contra Dios vino la separación entre Dios y el hombre. Pero para eso vino Cristo. Por eso Cristo nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al hombre con Dios. Ahora bien, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos de andar? La palabra de Dios nos dice lo siguiente, que el cristiano se conocerá por sus frutos. ¿Y qué habla la Biblia con respecto a los frutos? Dice, da fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos pecadores y a través de Cristo hemos alcanzado el oportuno socorro. ¿Cómo entonces, cómo debemos de andar? Bueno, dice la palabra que debemos ser ejemplo. ¿Ejemplo a qué? Hacia los que están fuera, para que ellos a través de nuestros ejemplos conozcan y vengan a Cristo. La pregunta es, ¿qué ejemplo está dando los cristianos hoy en día en las redes sociales? ¿Cuál es el ejemplo que está dando entrando en contiendas y hablando acerca de cosas que la palabra de Dios no nos enseña que hablemos? Debemos predicar a Cristo. Si usted está en las redes sociales, predique a Cristo. Hable acerca de la salvación y de cómo va el mundo. La gente necesita la esperanza y la esperanza solamente la da Cristo. El mundo está en caos. La Biblia dice que los días son malos y cuando vemos los tiempos el mundo va de mal en peor. Las situaciones cada día más se agravan, cada día más hay más maldad y las personas están caminando hacia el mal. Como lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en un momento la Biblia dice que el Señor se arrepintió de haber creado hombre en la tierra porque el corazón del hombre iba de continuo hacia el mal. Hoy en día se repite la misma historia. El hombre está caminando hacia lo malo. Dice la palabra de Dios que a Dios le dolió en su corazón haber hecho hombre. Y vino la destrucción sobre la humanidad. Vino la destrucción sobre la tierra. Y hay una palabra que el Señor habla en el libro de Apocalipsis, hablando acerca de los tiempos finales. Estamos viviendo épocas muy difíciles, donde ya, como dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo como mensajero de la palabra de Dios? Estoy contendiendo y estamos los cristianos echándonos los trapitos al sol, como dicen, y nos estamos criticando unos con otros. De tal manera que en las redes uno dice, yo soy el que tengo la verdad, otros dicen que aquel es un falso, otros dicen que aquel es un mentiroso. Es decir, para tratar de impresionar con palabras, otros vienen con supuestas revelaciones y visiones. Y Cristo, el Salvador del mundo, no está siendo predicado. El Señor habló y dijo, vayan y prediquen el evangelio. Prediquen las buenas nuevas de salvación. El evangelio lo que quiere decir es buena noticia. Buenas nuevas de salvación. Hay esperanza. Y para eso estamos llamados, para publicar la esperanza de aquel que nos llamó, que es la salvación. ¿Por qué hablamos de salvación? Porque la Biblia dice que el hombre muere. Y el hombre, por cuanto pecó, entró la muerte. Por cuanto entró la muerte, también entró la condenación, la separación del hombre con Dios. Y a eso vino Cristo, a reconciliarnos con Dios, para que cuando partamos de esta tierra podamos tener entrada al reino de Dios. Por eso no le prediquemos a la gente de un beneficio propio, o un beneficio económico, o un beneficio social. Hablemosles
de la salvación. Hablémosles de lo que la palabra enseña, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención, y es que cuando Jesús está en la cruz del Calvario, habían dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y uno empezó a cuestionar a Jesús porque necesitaba un beneficio propio. ¿Y cuál era ese beneficio propio? Bueno, si es verdad que tú eres el rey de Israel, que tú eres el salvador, que tú eres el sanador, sálvate y sálvame a mí. Sin embargo, el otro ladrón entendió que Jesús era justo y le dijo, este hombre es un hombre justo, pero nosotros estamos pagando por lo que hicimos. Sin embargo, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A este hombre no le importaba lo que estaba pasando porque él era culpable por lo que le había sucedido. Sin embargo, pidió clemencia y misericordia, hablándole a Jesús de su salvación. Este hombre tuvo la revelación de la salvación y le dijo, si eres, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alcanzó que la salvación cuando estaba en condenación. Pero hoy en día le estamos hablando a la gente de beneficio, no de salvación, cuando la gente está condenada por el pecado, está condenada por las pasiones del mundo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa, todo pasa, se acaba, termina, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué quiero traerte en este día? Hablarte acerca de la salvación y que la Biblia enseña que Cristo va a venir pronto y que los que murieron en Él serán levantados de su tumba y los que creyeron en Él serán resucitados y nosotros vamos a estar siempre con el Señor. Sí, aunque muchos lo vean supuestamente como algo imaginario, es una verdad. ¿Por qué? Porque hay una verdad latente, la gente muere. ¿Cómo usted para la muerte? Dígame de la forma que usted puede detener la muerte. Sin embargo, para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. El hombre estaba condenado al pecado, condenado a la maldad, condenado a vivir fuera de Dios. Sin embargo, Cristo vino ¿a qué? A reconciliarnos con el Padre. Por eso yo no puedo predicar de contienda, ni de disensiones, ni decirle al otro. Yo tengo que hablarle a los que estén escuchando en las redes que hay un Cristo que salva, liberta, transforma, da vida nueva. Porque la Biblia le enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Él me dio nueva vida a mí. Él me resucitó cuando yo estaba en mis delitos y en mi pecado. Y hoy tengo 29 años sirviéndole al Señor y no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si tú estás escuchando esta palabra, el Señor te ama y Él quiere salvarte. El plan de Dios es un plan de salvación. Hay mucha gente que están en depresión, hay mucha gente que están viviendo momentos difíciles, personas que no entienden el sentido de la vida. Pues te doy una noticia, el sentido de la vida es Cristo. Y para eso vino Cristo, para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna. El tiempo se acaba, los días van de mal en peor, usted lo puede ver en las redes. Cómo hay tanto odio, cómo hay tanta maldad, cómo hay tanta competencia, porque lamentablemente ya las redes es el mecanismo o es lo que se está usando para llevar el mensaje, sea bueno, sea malo. Entonces, los que somos del bando de Cristo, cuando digo de bando, los que somos de Cristo, los que hemos crucificado la carne con vuestras pasiones y nuestro deseo, prediquemos a Cristo, dejemos de estar viviendo una vida de disensión, de mentira, de fábula. No le hable a la gente mentira. Háblele que si no se arrepiente de sus pecados, todos pereceréis igualmente, porque somos culpables y necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para salvarnos de nuestro pecado, para librarnos de la condenación eterna. Entonces estamos llamados, por este canal se llama El Poder de la Palabra, a predicar el Evangelio de Cristo y hablar acerca de los acontecimientos venideros que van a acontecer en la tierra. Usted lo puede ver. La gente cuando el COVID supuestamente se arrepintió, pero volvieron a sus malos caminos, porque nada te va a cambiar sino Cristo y la palabra. Cristo a través de la palabra te cambia. La palabra de verdad, la Biblia, lo que está escrito. Terminó el COVID y la gente volvió con su misma maldad. ¿Por qué?
No importa lo que acontezca en el mundo, la gente no va a cambiar. Lo que único que cambia es Cristo. Cristo, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Este es el día aceptable, este es el día de salvación. Los tiempos van de mal en peor. Hay guerras, terremotos, peste, hambre. Hay muchas necesidades y eso lo dice la palabra de Dios. Estamos viviendo como en el tiempo de las 10 vírgenes, que 10 tomaron aceite, pero hubieron unas que tomaron consigo aceite, pero otras no tomaron consigo aceite. Y su lámpara, cuando llegaba el esposo, se estaban apagando. Las 5 insensatas no tomaron suficiente aceite y su lámpara se apagaba. ¿Por qué? Porque no se habían preparado para la venida del esposo. Sin embargo, 5 se prepararon. Así estamos viviendo hoy en día. Muchos están preparados, esperando el regreso del poderoso, el regreso del Salvador Jesucristo. Pero otros no están preparados. Otros ignoran su avenimiento. Como dijo el apóstol Pedro, muchos ignoran su avenimiento. Pero no saben que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo viene y salva. Ese mensaje no está siendo predicado, pero yo lo predico. Cristo salva, liberta, transforma. Y Él viene a buscar un pueblo sin mancha y sin arruga. Y los que no se hallaron inscritos, dice la palabra de Dios, fueron lanzados al lago de fuego. Sí, hay una condenación para los que no están en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, si tú andas conforme a la voluntad de Dios, tú no estás condenado. Pero si rehúsa creer y rehúsa creer al Hijo de Dios, a Cristo el Salvador, y no hace su voluntad, ya ha sido condenado, como dice la palabra de Dios. Porque Cristo derramó su sangre, Él murió por mí, para perdón de vuestros pecados. Deje de estar jugando a ser cristiano. Deje de estar jugando al evangelio, porque te están mirando, te están observando. El Señor está mirando los que están en la vid verdadera y permanecen en la vid. El Señor está mirando a aquellos que hablan la palabra para el beneficio del reino de Dios y no para su propia conveniencia. El Señor está mirando a aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancia. El Señor está mirando a aquellos que están en las redes buscando beneficio y no predicando su palabra. Y Dios nos llamará a cuenta por el talento que nos dio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, comparte, suscríbete, dale like y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.